El discurso del presidente Nayib Bukele en las Naciones Unidas. Este es mi punto de vista muy particular al respecto. Usted sacará sus propias conclusiones de lo que yo mencioné al respecto y de lo que el presidente Nayib Bukele haya dicho en esta sesión 2024, que a mi ver, este es uno de los discursos, el más importante de la ONU y uno de los más importantes de toda la historia del presidente Nayib Bukele liderando nuestro país. Ahora les explico por qué. Comencemos. Miren, este discurso, debo ser honesto, a mí me preocupa. El alto nivel de este discurso creo que es incluso hasta demasiado para los líderes del mundo, solo de Latinoamérica, sino que de verdad, debo ser honesto, me preocupa que no lo vayan a entender. Porque es una situación, voy a empezar por el final. El presidente termina el discurso con la frase Dios bendiga a la humanidad. Porque el presidente no llegó a hablar únicamente de lo que El Salvador ha logrado en el tema de seguridad, sino que llega a hacer un llamado de alerta, un llamado al mundo entero de que estamos encaminados en un, como él lo llamó, y es justamente el término para esta situación, es un punto de inflexión. ¿Y cuáles han sido puntos de inflexión en el mundo? La Guerra Fría, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el crack del 29, el crack económico del 29, y en este momento el presidente hace la comparación de donde se encuentra el mundo exactamente con estos puntos de inflexión que han cambiado la forma de vivir, que han cambiado la sociedad y pues estamos acercándonos cada vez más a este punto de inflexión, a este nuevo punto de inflexión en la historia de la humanidad y es justamente a eso, a ese llamado, es a lo que atiende el presidente Nayib Bukele en el discurso en general. Porque en la primera etapa del discurso ustedes podrán escuchar que habla pues de que El Salvador se da cuenta, El Salvador despierta y dice ningún otro país nos va a venir a salvar a nosotros. Entonces tuvimos que interiorizar eso como sociedad, como líderes, por supuesto, el presidente con todo su gabinete y decir, ¿saben qué? Aquí nadie nos va a venir a salvar, tenemos que hacer algo nosotros. A pesar de lo que cualquier otro vaya a decir allá afuera, porque al final ellos no nos van a venir a salvar. Y esa discusión la hemos tenido muchísimo tiempo acá en el país. Hemos tenido la discusión de las organizaciones de derechos humanos son un chiste. Los gobiernos que quieren influir sobre la política en El Salvador únicamente quieren hacer eso, influir, no solucionar nuestros problemas porque ya lo intentamos muchísimas veces y no funcionó en el pasado. Entonces los únicos capaces de poder resolver esos problemas somos nosotros los salvadoreños. Esa es la conclusión a la que se llega. Luego el presidente, pues, una vez interiorizado esto y puesto a trabajar toda la maquinaria del gobierno en función de resolver el gran problema que padecía El Salvador, lo resuelve. Y se convierte ahora El Salvador en un punto, el más oscuro quizás, o uno de los más oscuros a nivel mundial, en un faro de luz en el que se comprueba que de verdad esta clase de problemas en los diferentes países de América Latina y mucho más allá de eso, se pueden resolver. Entonces él pone su carta de presentación, la carta de presentación de los salvadoreños de nuestro país y dice, nosotros hemos sido capaces por nuestros propios medios de poder resolver el gran problema que teníamos nosotros como nación, al menos el más grande. Hay otros problemas que resolver, que se está trabajando en eso, pero el más grande lo logramos resolver. Y El Salvador, habiendo sido un estado fallido, un país que estaba completamente en ruinas, destruido, con una sociedad completamente rota, con un tejido social completamente roto, un país que no funcionaba en ninguna de sus aristas, y ahora ha empezado a reconstruirse, ha empezado a establecer un nuevo país, un nuevo modelo de hacer las cosas. Ahora, basado en sus resultados, tiene la potestad, tiene el derecho de poder decirle a los demás, miren, creo que ustedes van por el rumbo en el que El Salvador alguna vez estuvo. Su sociedad, su continente, la sociedad a la que ustedes creen que funciona como debería funcionar, no está funcionando. Y nosotros lo vivimos en El Salvador. Entonces, el presidente, muy claro en la posición, no es nada de pensar que El Salvador está mucho más allá que estos países, le dice al mundo entero.
El Salvador es un país pequeño que no va a poder cambiar el rumbo de la historia. El Salvador es un país pequeño que no puede influir en las grandes sociedades y en las grandes naciones. No lo es. Pero es un buen amigo que tiene la potestad de poder decirles, miren, nosotros estuvimos en esos problemas que ustedes tienen ahora, en el que los criminales están tomándose la sociedad completa, en el que ustedes como gobiernos están permitiendo esto y no están haciendo al menos lo suficiente o lo suficientemente rápido para poder solucionar el problema. Van a llegar a un punto en el que sus sociedades también van a colapsar como lo hizo la sociedad salvadoreña. Entonces, como un buen amigo, él hace un llamado de advertencia para que ustedes tomen cartas en el asunto, y ustedes que sí tienen la potestad de cambiar el rumbo de la historia, ustedes que sí tienen la potestad de cambiar las sociedades, porque sabemos que hay países que si alguien dice salten, todos los demás países saltan, ustedes que sí tienen esa capacidad de hacerlo, una capacidad militar, económica, social, de influencia, ustedes, por favor, presten atención a lo que está sucediendo en el mundo y den un giro de timón para poder cambiar esta situación. Esa es la parte media donde el presidente hace alusión a los grandes problemas que están pasando en este momento en el mundo, las guerras que se están llevando a cabo, las sociedades que están siendo tomadas por los delincuentes y que tienen que proteger incluso una barra de chocolate con candados en los supermercados. Les hace ese llamado de atención. Y por último, comenta que pues ya que El Salvador no puede influenciar en los cambios de la humanidad, esa es la tercera parte, la gran tercera parte del discurso, El Salvador ofrece una pequeña isla, un pequeño espacio, un pequeño lugar para que ustedes puedan venir, quieran aportar. Por supuesto, el país está para que todas las grandes mentes puedan venir al país, pero la prioridad uno, y el presidente es muy claro con esto, la prioridad uno es nuestra propia gente. Los salvadoreños es la principal prioridad de este gobierno, y luego todas las personas que quieran compartir la visión que tenemos nosotros como sociedad y como país. Y hay que dejar muy en claro eso. El presidente abre el país al mundo, pero diciéndoles que se prioriza primero el bienestar de los salvadoreños, pero que quien quiera venir a compartir la visión de nosotros y contribuir a esta visión es muy bienvenido a este país. Como les decía al principio, de verdad, este es un mensaje para toda la humanidad. Y es realmente satisfactorio saber que tenemos un líder de ese calibre, que una mente tan brillante como la de Elon Musk, no solamente él, sino muchas otras mentes brillantes alrededor del mundo, reconocen el liderazgo, reconocen la inteligencia, la sabiduría sobre todo del presidente Nayib Bukele, del presidente que representa El Salvador, que nos representa a nosotros como salvadoreños, y que le envía un mensaje al mundo de esperanza, un mensaje, por supuesto, en el que pone las cartas sobre la mesa. El mundo está así y nosotros no podemos decirles qué hacer, pero podemos ponerles el ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo, y pueden ustedes comprobar que está funcionando en nuestro país, y será sobre ustedes decidir si buscan ese mismo camino a su propia forma. Incluso lo menciona, El Salvador no le va a decir ni quiere decirle a los demás países qué hacer. Ellos son libres de hacer lo que quieran, pero El Salvador advierte sobre lo que le pueda pasar a la humanidad en este punto de inflexión que todos lo estamos viendo, donde vemos que, por ejemplo, en Inglaterra hay censura a través de las redes sociales a solicitud del gobierno. En Estados Unidos hay censura a las redes sociales a través del gobierno por solicitud del gobierno. Y eso no sucede en El Salvador. Y he visto gente quejarse de que el presidente Nayib Bukele los ha bloqueado en Twitter. Él tiene todo el derecho del mundo de bloquearlos, pero él no les está cerrando su cuenta de Twitter. Ustedes pueden seguir hablando todo lo que quieran y pueden decirle a todo El Salvador todo lo que quieran, pero el hecho de que alguien los bloquea en su propia cuenta es porque no los quiere leer. Yo tengo el derecho de no leer a quien no quiera leer y de no ver a quien no quiera ver. El hecho de que yo no compre el diario de hoy no significa que los estoy bloqueando. Cualquier otro lo puede comprar. Entonces, esta gente cree que es más inteligente que todo el mundo, y es el error en el que han caído. Pero acá en El Salvador se respeta su derecho de que ustedes digan lo que quieran decir. No se encarcela a periodistas, no se encarcela a nadie de oposición, solo porque sí. Obviamente, si han cometido delitos, pues tendrán que pagar por los delitos, comprobados. Pero El Salvador es esa luz que en este momento seguirá creciendo para poder iluminar el mundo. Un país que antes fue quizás uno de los lugares más oscuros del mundo, ahora se convertirá
y se sigue convirtiendo en una luz para el mundo entero.